Buenos días. Entre las cosas que más me asombran a mí de las cosas que me toca vivir cotidianamente es ver cómo la gente es capaz de acostumbrarse al daño. Es decir, cómo la gente es capaz de acostumbrarse a las cosas malas y pensar que son normales. Me recuerda aquella historia tan popular en internet de que si pone uno una rana en agua caliente y le va subiendo la temperatura poco a poco, la rana se acostumbra y sin darse cuenta termina cocida, ¿no? En cambio, si echa uno a la rana en agua caliente, esta salta y se sale de la olla. Acostumbrarse poco a poquito a que las cosas se van deteriorando, deteriorando, deteriorando y irlas aceptando con esa resignación es lo que nos lleva finalmente a aceptar lo dañino como si fuera normal. ¿Y cómo ocurre eso? Pues es muy simple. Nuestros esquemas mentales también se van adaptando. Se van adaptando porque están hechos para adaptarse, para poder sobrevivir. Nos adaptamos a los cambios para poder sobrevivir. Y cuando estos cambios son negativos, hacemos dos cosas. Uno, intentamos cambiarlo o intentamos aceptarlo y sobrevivir lo mejor que podamos. Mucha gente, con tal de sobrevivir lo mejor que se pueda, va obviando los daños. Va simplemente negando que existen. No tomándolos como normal. Así hemos llegado a tomar como normal que exista gente pobre, que exista la enfermedad, que existan las desigualdades sociales, que existan las violaciones. Pensamos en la prostitución como algo normal, pensamos en todas las cosas dañinas o malas que hay en este mundo como algo normal. Eso porque poco a poco nos hemos ido adaptando a que los daños son normales, a que en este mundo siempre vamos a estar recibiendo daños. Entiendo también que esto puede ser aprovechado, porque si se trata de cambiar los esquemas mentales, hay formas de cambiar los esquemas mentales que pueden ser utilizadas por la gente que se aprovecha de nosotros. Entendemos que si hay campañas contra ciertos sectores sociales, estas pueden llegar a tener mucho éxito porque se van haciendo poco a poco. Veamos, por ejemplo, cómo fue cambiando la noción que tenemos de los médicos que prestaban atención en el Seguro Social o en el ISSSTE. Como poco a poco, al irles retirando el dinero para poder tener medicinas, para poder tener nueva tecnología, para poder tener instalaciones adecuadas, la gente se fue acostumbrando a que esto era lo normal. Llegó el momento en que los médicos ya no tenían ni para dar una aspirina, que los médicos no tenían bisturís, que los médicos no tenían placas de rayos X, que no hay vendas y que uno tiene que llevarlas. Y poco a poco se ha ido haciendo más y más pobre la atención médica que se le da a la gente. Lo mismo ha pasado con el sector de educación. En las películas que ustedes pueden ver que están ahí de los años 40, había 3 personajes importantes en los pueblos: el cura, el médico y el profesor. El profesor era considerado entonces un apóstol de la sociedad, el que iba a ser el futuro, aquel constructor del futuro que nos iba a llevar por los buenos caminos. Y poco a poco la imagen del profesor se fue deteriorando. Primero las escuelas, se dejaron de atender, dejó de haber mobiliario, fueron cambiando los planes de estudio, se fueron cambiando también las condiciones de trabajo de los profesores. Pero además se fue orquestando una pequeña campaña, una campaña que iba siendo cada vez más intensiva, en la que se decía constantemente que los profesores eran irresponsables, que los profesores no iban a las aulas, que los profesores eran ignorantes, que los profesores no eran gente capacitada. Se fue haciendo campaña contra las normales, porque en las normales se hacía una enseñanza crítica que no convenía al gobierno. Estas campañas contra los profesores dieron muy buen resultado. La gente ahora mucha gente considera que los profesores son irresponsables, que los profesores no les gusta trabajar, que los profesores no quieren aprender, que los profesores no leen. No sé yo, en la cantidad de profesores que hay en México tiene que haber profesores que sean irresponsables, que no les guste leer y que no quieran trabajar. Pero la mayor parte de los profesores que yo conozco son profesores interesados por los niños, son profesores que se preparan por su educación, son profesores a los que les gusta trabajar y son profesores que han enseñado, por lo menos a mis hijos, a mí, a la mayoría de mis parientes, a leer, a escribir. Les han enseñado las operaciones fundamentales y nos han enseñado historia y amor por México.
Esos son los profesores que yo conozco. Entonces, cuando la gente reacciona pensando que es normal que a los profesores se les trate mal, es porque estamos acostumbrados al daño. Primero con esta campaña de desprestigio. Y esta campaña de desprestigio ha ido subiendo hasta convertirse en una campaña de criminalización. Actualmente ya no solamente es posible quitarle a un profesor su trabajo, quitarle el dinero para que dé clases, no darle una buena escuela para que pueda para hacer su trabajo, sino que ahora también es posible, por ejemplo, echar a la policía, rociarlo con gases lacrimógenos o dispararle con armas automáticas. Esta campaña nos ha llevado a acostumbrarnos como aquella rana que no la sacamos de la olla. Si no nos damos cuenta pronto vamos a terminar cocidos como aquella rana. Bueno, es todo lo que yo quería decir. Muchas gracias.